Enseguida por la voz de María, su programa Fe en 4G, Generación, Gracia, Gratitud y Gloria. Bienvenidos. Hola, yo soy Pablo Moizam y esto es Fe en 4G, el programa que conecta tu fe con la razón. Una hora donde la actualidad y la eternidad se encuentran. Fe en 4G es un programa que te ofrece una perspectiva fresca sobre cómo los textos bíblicos iluminan nuestro mundo moderno. También, si buscas profundizar en tu fe, entender mejor tu lugar en este mundo y encontrar un espacio de reflexión y comunidad, este programa es para ti. Si hay un libro en la Biblia que se asocia con el fin del mundo, cataclismos, cosas horribles, ese es el Apocalipsis. Este nombre, de hecho, es usado en películas y en conversaciones para significar algo así como un futuro aterrador, el fin de la humanidad. Y sin embargo, el texto es muchas veces mal interpretado y ciertamente leído de forma incompleta, porque lo que vamos a hacer hoy es revelar un poco lo que nos dice el libro de la Revelación. Y para eso doy la bienvenida a mi invitada, Karen Pinargote. Hola, mucho gusto, bienvenidos a todos también, para que ustedes, así como yo, que tengo aún muchas dudas acerca de este libro, podamos juntos resolverlas y que tú nos puedas ayudar, Pablo, para que nos contestes sobre todo las dudas y el estar preparados también para ese día. Y ojo que también queremos que ustedes participen activamente siempre en YouTube o en Facebook. Si nos están mirando, en la parte de abajo hay una sección de comentarios donde ustedes pueden dejar sus preguntas, sus dudas, y las vamos a ir absolviendo, por supuesto, durante o después del programa. Así que participen activamente. Recuerden que esta radio está aquí para enseñar, para transmitir la palabra de Dios y, por supuesto, traer también un poco de esperanza en este mundo donde a veces tenemos más enfoque en las angustias, en los problemas, las preocupaciones que ciertamente existen, pero que libros como este nos dejan o nos deberían dejar un sentido de paz, un sentido de cómo nosotros a través de la fe podemos sobreponernos a las adversidades de la vida. Y quiero recordarles que como Radio La Voz de María está cumpliendo 25 años, las bodas de plata, estamos siempre esperando y pidiendo su generosa contribución para que esta obra de evangelización no acabe, siga adelante otros 25 años más. Así que también aquí en Facebook y en YouTube pueden ver en la parte de abajo las cuentas corrientes, cuentas de ahorros en Banco de Produbanco, Pichincha, Guayaquil, donde pueden ustedes hacer sus generosas contribuciones. ¿Para qué? Para que sigamos esta obra que llega a un montón de gente. Veníamos conversando contigo que hay mucha gente que escucha la radio en el carro, en la casa, mientras come. Tú me contabas de alguien que te decía que siempre escucha la radio, ¿verdad? Siempre escuchan la Radio María, pero sobre todo porque es una buena compañía para nosotros los cristianos. Justo estábamos hablando con Pablo que en vez de andar escuchando las típicas canciones que no nos llevan a nada, preferimos escuchar Radio María porque por lo menos nosotros así también vamos alimentando nuestro espíritu y nuestra alma. Así que ya saben, si quieren saber las cuentas donde pueden ustedes hacer una pequeña contribución para que esta obra evangelizadora siga adelante, no importa el monto, todo valor es significativo y se lo agradecemos muchísimo y el Señor la va a bendecir. Por ejemplo, le dejo la cuenta del Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros 15 31 11 39. Le repito, cuenta de ahorros en el Banco Guayaquil 15 31 11 39, o puede acercarse al Banco del Barrio, ahí cerca en la tienda, en la farmacia de la esquina. Y siempre haga su depósito o transferencia a nombre de Ramorza. Ramorza es el nombre, la razón social de la radio. El RUC es 099 0888 30 2001. Entonces, Karen, vamos a comenzar hablando de este libro Apocalipsis. Y quizás lo primero que tenemos que explicar es qué significa Apocalipsis, porque como yo decía, Apocalipsis en las películas es como sinónimo de fin del mundo, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis en griego en realidad significa revelación. Y como tú sabes, los libros en la Biblia, los diferentes, el Éxodo, el Génesis, las cartas, siempre usan como nombre la primera palabra o la primera frase del libro. Y resulta que este libro, que es escrito por San Juan, comienza diciendo: revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Entonces, como la primera palabra es revelación, y revelación en griego se dice Apocalipsis, de ahí el nombre de Apocalipsis. Pero quizás un nombre que a usted le va a dar un poquito más de tranquilidad, de paz, es revelación. Sí. Cristo se revela a nosotros como este Dios de amor, como este Dios trinitario, como este Dios que nos promete que esto que estamos viviendo no es nuestro destino final,
Aunque nosotros le ponemos todo el empeño a esta vida, y está bien, ¿no? Le pongo empeño a mi familia, le pongo empeño a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos, ¿verdad? A las cosas que hago día a día, que son importantes. No fui creado para este mundo, sino para la vida eterna. Y el Apocalipsis nos revela justamente esa promesa de Dios de que el reino de los cielos es nuestro destino final. Sí, bueno, y aparte de eso, de que solamente el mismo nombre puede ser un poco como que da miedo, ¿no? Porque muchas películas incluso han utilizado este nombre para la destrucción, me acuerdo que mis alumnos de catequesis dicen, me recuerda a los zombies ese nombre, o sea, para que veas más o menos lo que dicen los niños. Entonces, importante saber que muchas personas creen que es una catástrofe mundial, es tsunamis y todas estas cosas. En realidad, es un libro que nos debería también, como tú dices, dar la esperanza de algo más, porque nuestro propósito es llegar a la santidad, llegar al cielo, evidentemente, pero nosotros también aquí en la tierra debemos de trabajar para ello, y más incluso aún saber que debemos de prepararnos para ese día. Entonces, por lo menos yo como cristiana, que tal vez todavía no sé mucho acerca de este libro, tengo muchísimas dudas para que tú también nos vayas contestando, porque sé que no solo yo, sino todos los que nos están escuchando tienen muchas dudas acerca de este libro. Incluso creo que hasta miedo de leerlo. ¿Cómo deberíamos de prepararnos como tal para poder leer el libro? ¿Cómo se lo tiene que interpretar? Si era una simbología o si... Porque todos los textos de la Biblia tienen sus diferentes narrativas, dependiendo de cada texto. Y sus géneros. Y también hay cosas que tal vez al lector que no está muy acostumbrado a leer la Biblia puede ser un poco intimidante porque no entiende esto de los 4 jinetes, los sellos y demás. Entonces, ¿cómo deberíamos de prepararnos? Veo yo que hay ciertas Biblias que te ayudan con eso. En la parte de abajo tienes como que ciertas herramientas, una explicación que te puedes guiar, pero también como que qué tipo de consejos nos puedes dar para poder leer este texto. Vamos con lo que la Iglesia nos recomienda. Siempre que nos acerquemos a las Escrituras, tomemos en consideración 2 recomendaciones que la Iglesia Católica nos hace. Primero es que leamos las Escrituras iluminados por el Espíritu Santo, es decir, empecemos invocando a Dios para que abra nuestra mente y nuestro corazón para el entendimiento de las Escrituras. No sentemos simplemente como para leer una revista o cualquier libro. Recordemos que este es un libro sagrado donde está la palabra de Dios. Dios es el que me habla, es el autor finalmente de estos textos. Por lo tanto, hay que invocarlo. Empecemos poniéndonos en actitud de oración, de humildad, reconociendo que estos son textos inspirados por Dios y pidámosle su asistencia, que el Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestra mente y nuestro corazón. La segunda recomendación que la Iglesia nos hace es que siempre leamos las Escrituras a la luz del magisterio de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Como tú decías, si yo me siento a leer esto con mi limitado conocimiento de teología, de historia, ¿verdad? De la doctrina católica, por supuesto que le voy a dar la interpretación que mejor pueda. Y eso es lo que pasó lamentablemente con nuestros hermanos separados desde el protestantismo del siglo XVI. Empezaron a leer la Biblia fuera de la Iglesia, cada uno a su modo, cada uno según su interpretación o su realidad. Y entonces, por supuesto, que se han dado miles de interpretaciones diferentes que no son las correctas. Por eso la Iglesia recomienda que nos asistamos del magisterio. ¿Qué es el magisterio? Por ejemplo, lo que el catecismo o una Biblia autorizada te ayuda a interpretar, te ayuda a comprender, conecta los pasajes de un libro con otro libro o dentro del mismo libro. Porque aunque son 73 libros distintos, la Biblia es una sola biblioteca, Biblos, ¿verdad? Que es toda inspirada por Dios. No hay contradicción, sino más bien complementación entre los libros. Entonces, el magisterio de la Iglesia lo que nos ayuda es, por ejemplo, a ver la conexión que hay entre un libro y otro, entre una palabra y otra, el significado. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en griego, estos textos del Nuevo Testamento, y en arameo, en hebreo, los textos del Antiguo Testamento. Entonces, en la traducción también a veces hay ciertas peculiaridades que hacen difícil la comprensión y es importante que alguien que sí sabe te lo explique. Y el magisterio es muy bueno en esto, el catecismo es muy bueno explicándonos estas diferencias. Otra cosa que hay que entender, que no tiene que ver solo con la Biblia, pero que pasa mucho cuando uno lee textos antiguos. Eso ya requiere más estudio, pero tienes que comprender el contexto histórico, social de la persona que lo escribió. Yo puedo escribir hoy en el 2026 un párrafo, una carilla, y va a sonar muy distinto de lo que una persona hace 1000 o 3000 años escribió.
Porque la realidad del mundo era distinta, la sociedad era diferente, las costumbres eran otras. Entonces yo no puedo leer un texto escrito hace 2000 años con mi mente del 2026, del siglo XXI. Tengo que ponerme en los zapatos de quien vivía en esa época, el contexto histórico. Y ahí también viene el contexto personal del escritor. ¿Quién era el escritor? ¿A quién le escribía? ¿Con qué propósito? Todo eso no se hace no solo con la Biblia, sino con textos históricos en general, para tener una mejor comprensión de lo que realmente nos quería transmitir el autor. Y aquí quiero hacer una explicación importante sobre los libros proféticos, porque tú decías, bueno, ¿cómo interpreto esto de los 144,000 o de los dragones, o las 7 cabezas y los monstruos, o que le escribe a las iglesias, ¿verdad? Sí, justo esa era una de mis preguntas, dime. hablando de que tú dices que tenemos que remontarnos en la historia, ¿verdad? Sí. Justo una de mis preguntas era, porque en el primer capítulo de Apocalipsis se habla acerca de las 7 iglesias, Sí. Juan habla acerca de las 7 iglesias. Entonces, mi pregunta hacia Pablo era cómo yo voy a leer literalmente como es hacia esas iglesias, porque esas iglesias ya no existen, evidentemente. Eso aplica en la actualidad, a pesar de que la Biblia igual es un libro que se escribió hace miles de años. Es práctico para la actualidad y seguirá siendo práctico para la actualidad en el futuro que tengamos. Es que está escrito desde siempre para siempre. Es decir, no nosotros también tiempo. somos los destinatarios de estos textos. Y efectivamente en el capítulo 1, ya en los primeros versículos, el 4 dice, yo Juan escribo a las 7 iglesias de Asia. Y más adelante dice que una voz que él escuchó del cielo le decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, y las nombra, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Y claro, primero, aquí hay una cosa idiomática importante. Alguien podría pensar, ¿cómo las 7 iglesias? Yo pensé que solamente había una, pues la católica. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, recuerden que en griego, porque este libro fue escrito en griego, iglesia es eclesia, que significa asamblea. Entonces se refería a la comunidad. Cuando dice las 7 iglesias, no son otras iglesias que no son católicas. Se refiere a 7 comunidades, asambleas cristianas católicas que había en estas 7 ciudades distintas. Ahí viene una buena pregunta. ¿A quién le escribía Juan este libro? Sí, por mandato de Dios se lo escribe a estas 7 comunidades que eran de las primeras comunidades en el siglo I que nacía la iglesia católica, ¿no? en estos sitios. ¿Solo le escribía a ellos o también nos escribe a nosotros? Y eso es lo que quería explicar. Un profeta, cuando tiene una visión y cuando la transmite en sus libros, esto lo leemos en el libro de Daniel, Ezequiel, Jeremías, los grandes profetas, Isaías, tienes que imaginarte, a mí una vez lo explicaron de esta manera que me pareció muy gráfica. Haz la cuenta, Karen, que tú estás en el campo abierto, al aire libre, y que al fondo en el horizonte ves una cordillera, ves montañas, ¿verdad? Cuando tú ves esas montañas, tú lo que ves es como que unos triangulitos, ¿no? Puras montañas que da la impresión que todas están juntas, es decir, a tu misma distancia, ¿no? Como que estuvieran en el mismo plano, adelante tuyo. Pero tú sabes, porque conoces cómo funciona la geografía, hay unas montañas que están mucho más atrás y otras más adelante. Desde donde tú las ves a lo lejos se ven todas igualitas en un mismo nivel, pero en realidad puede haber kilómetros de distancia entre una y otra. Bueno, haz de cuenta que cuando un profeta tiene una visión del futuro y luego la plasma en un libro, es como que estuviera viendo esa cordillera. Como que está mezclado el futuro más cercano y el futuro más lejano. El futuro más cercano, en efecto, pueden ser esas comunidades, esas 7 iglesias de Asia Menor, a quien por su realidad, porque estaban recién apareciendo dentro del contexto mundial, enfrentando desafíos de ese pasar de ser paganos a ser cristianos o pasar a ser judíos a ser cristianos, requerían de estas advertencias que Dios hacía a través de Juan y de este libro. Ese es como quien dice el horizonte más cercano. Pero el mensaje y las advertencias también son para un horizonte más lejano que somos nosotros, por ejemplo. Claro. Y por eso estos libros hoy, 2000 años después, siguen siendo relevantes para nosotros, porque Dios en su palabra viva nos continúa hablando a través de estas palabras, de estos mensajes, de estas figuras, porque en mi realidad actual yo también quizás estoy cayendo en esos desafíos y adversidades que las 7 iglesias del primer siglo enfrentaron. Sí, exactamente. Entonces esa es un poquito la visión, ¿no? El profeta está hablándole a un público inmediato, quizás sobre eventos que están por suceder pronto, pero también nos está hablando a nosotros 2000 años después, le estará hablando a nuestros tataranietos, ¿verdad? Cientos de años después de nosotros,
porque el mensaje de la palabra viva de Dios sigue latente, sigue presente, sigue vivo. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente cuando lee un libro como este. Miren que en este libro, en el capítulo 1, él habla de que Juan, de que ve a alguien como hijo de hombre. Sí. Usa este término, el hijo del hombre, que nuestro Señor Jesucristo lo usa mucho en los evangelios para llamarse a sí mismo. ¿De dónde viene el término el hijo del hombre? Viene del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que también tuvo una visión. De Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, tuvo otra visión, el profeta Daniel, y él vio, dice, a este hombre que era como un hijo de hombre, que bajaba en una nube en la gloria de Dios y tomaba el trono y reinaba por toda la eternidad. Ese era Cristo. Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía? A la luz del magisterio de la iglesia nos damos cuenta que hay conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a través de este término, hijo del hombre, sabemos que Juan está utilizando una expresión que viene del libro de Daniel y que se refiere a Jesús. Y de hecho, ese hijo del hombre le dice a Daniel en el versículo 18 del capítulo 1, le dice, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Es Jesús, que ya murió en la cruz y resucitó para cuando Juan escribe este libro, y le dice, yo ya morí, pero volví a la vida y he triunfado sobre la muerte y el pecado, sobre la muerte y el abismo. Tengo la llave de la muerte, porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Nos libró a nosotros de la muerte y del pecado, derrotando a las fuerzas del mal. Entonces, si ves, esto, si yo lo leo sin ninguna instrucción previa, no lo voy a entender, no voy a hacer la conexión. Es importantísimo que leamos siempre a la luz del magisterio. Y una recomendación que siempre les hago, en su parroquia, seguro que hay cursos de Biblia. Sí. En la nuestra hay. Sí, yo estoy metida en los cursos de la Biblia y he aprendido mucho acerca de cómo leer la Biblia. Justamente cada vez que leemos la Biblia comenzamos con una oración al Espíritu Santo, y ahora que yo soy catequista de niños, justamente también comienzo con una oración al Espíritu Santo, porque honestamente, si tú me das el libro a mí, Apocalipsis, para enseñarle a los niños, no sé qué hacer. Porque es tan confuso para ellos, para mí, imagínense para ellos. Entonces, realmente la mejor para mi instrucción que he sacado hoy, hasta ahora, es comenzar con una oración al Espíritu Santo y pedirle criterio para poder leer y también interpretar lo que realmente el Espíritu Santo quiere que yo interprete. Y ustedes que nos están escuchando, aprovechen esas oportunidades que sus parroquias les dan. Seguramente el domingo en misa, el sacerdote, su párroco, va a mencionar y la invitación a inscríbanse en los cursos bíblicos, están abiertas las inscripciones. Y a veces uno, la verdad es que no le presta mucha atención y sale rápido. Préstele atención, anota el teléfono de la Secretaría de la Parroquia, acérquese entre semana, inscríbase. Aproveche esta oportunidad donde su sacerdote, catequistas muy bien instruidas, le van a ayudar a comprender la Biblia a la luz del magisterio y asistidos por el Espíritu Santo. Por supuesto, también aquí en Radio La Voz de María, donde tenemos programas como este educativos, tenemos la Santa Misa y tenemos una serie de contenidos que creo que son de mucho valor para las personas que tratan de acercarse a Dios, de empezar a fortalecer su vida de fe. Y quisiera que ustedes nos cuenten su testimonio de cómo la radio ha transformado quizás sus vidas, cómo les ha traído paz, consuelo, o han aprendido algo, o en este programa, Dios quiera, o en otros, ¿verdad?, que tenemos aquí en la programación de la radio, y nos lo cuenten. Ahí en Facebook y en YouTube, en la parte de abajo, en la sección de comentarios, usted puede dejarnos su testimonio y contarnos cómo la radio en estos 25 años ha transformado su vida. Ciertamente ha tocado el corazón de muchas personas en Ecuador y en otras partes del mundo. Yo he tenido la suerte de, aquí estando en vivo, recibir llamadas de Chile, de Brasil, de Uruguay, de España, de gente que nos escucha, nos sintoniza desde todo el planeta y que sigue conectado a la radio porque encuentra ese valor espiritual de una manera de mantenerme conectado con mi fe. Y ese valor, si tiene algo para usted, ojalá también usted lo pueda retribuir a través de una generosa donación que pueda ayudarnos a seguir adelante con esta operación que cuesta, ¿no? Estos micrófonos, la consola, el personal técnico, la parte administrativa que administra la radio, requiere también de solventar costos que solo es posible hacerlo gracias a su generosa ayuda. Y para eso les dejo entonces nuestra cuenta del Banco Pichincha, cuenta de ahorros 2204-829-569. Le repito, cuenta de ahorros Banco Pichincha, o mi vecino también, ahí cerca, en cualquier tienda de barrio, 2204-829-569. Como siempre, a nombre de Ramorza, el RUC es 099-0888-30-2001.
Sigamos con tus preguntas. ¿Cuál tenías ahora ahí para que Bueno, absolvamos? ahora yo me quería ir un poco al tema de... Te había preguntado acerca de los sellos y Ajá. de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ok. También mi pregunta era un poco, porque creo que ese es antes de los 144.000. Sí, son los primeros capítulos, 4 y 5 Sí, más o 4 y menos. 5. Entonces quería saber cómo habla mucho acerca del anticristo. Ujú. Ya. ¿A quién? Porque yo escucho en los típicos videos de TikTok, en los típicos videos de Facebook, que ese es el anticristo y ya vamos como 5 anticristos que ellos ya le han puesto. Sí. Las personas, ¿no? Evidentemente en la ignorancia. Pero ¿quién realmente es el anticristo? ¿Acaso ya comenzaron a llegar los jinetes del Apocalipsis? Ujú. ¿Cómo saber en qué tiempo estamos viviendo? Porque otras personas dicen que ya estamos en los últimos días. ¿Cómo podemos nosotros también un poco interpretar como que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro es completamente diferente? Es muy distinto, muy distinto. ¿Ves? Yo recomiendo una película tipo documental que salió, me parece, el año pasado. Se llama justamente El Apocalipsis de San Juan. Es producida por Caravel Films. Usted puede entrar en la página web de ellos, Caravel con B pequeña, Caravel Films, y ahí uno puede ver la película, creo que por $5, ¿verdad? En línea. Y es una película documental que justamente aborda, entre otras cosas, estos temas de cómo quizás hechos recientes de la historia contemporánea, te digo del último siglo, ya podrían representar algunas de las cosas que predice Juan en su libro. Vamos un poquito, para los que nunca han leído el Apocalipsis, explicarles de qué estamos hablando. En el capítulo 4, bueno, el capítulo 2 y 3 básicamente son las cartas a estas 7 iglesias, ¿no? Que ya dijimos que son comunidades en las ciudades que existían en esa época donde nacía esta comunidad cristiana. A partir del capítulo 4 lo que sucede es que Juan tiene una visión en que él ve que se abre el cielo, las puertas del cielo literalmente se abren, y él ve ahí un trono rodeado de 24 ancianos que simbolizan las 24 rotaciones que estableció David, por ejemplo, para el servicio en el templo, o quizás las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, había 24 ancianos que rodeaban el trono, ¿verdad? Y había también 4 seres que daban gloria a Dios, honor, que simbolizaban esta gloria del Señor expresada en la creación, en los 4 evangelios. Una vez que Juan tiene esta visión del cielo, nos cuenta que ahí en el trono estaba sentado alguien que sostenía un rollo con 7 sellos. Mira estas figuras, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces, hay una persona que está ahí sentada y sostiene un rollo de papiro, como que dice un papel enrollado, imagínense, una cartulina enrollada que tiene 7 sellos. En la antigüedad usted sabe que se usaban sellos como de cera, sí, para impedir que uno abra el documento, para hacerlo como confidencial, ¿verdad? Entonces hay 7 sellos, ¿ok? Y entonces dice el capítulo 5 de Juan que aparece un cordero que ha sido inmolado. Inmolado quiere decir que ha sido sacrificado. O sea, es un cordero que está ensangrentado. Está, digamos, asesinado. Pero lo curioso es que ese cordero está en pie. Es decir, fue sacrificado, pero al mismo tiempo está victorioso. Es decir, no lo vencieron por haberlo sacrificado. Esta es una alegoría, es una figura de Cristo. Creo que usted lo entiende clarísimo, ¿verdad? Cristo es apresado, es crucificado, es asesinado en la cruz. Sí, y murió. la muerte. Y sin embargo, venció. A pesar que lo mataron, su propia muerte es el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, sobre el mal, sobre el demonio, sobre el anticristo. Entonces, en esta figura, digamos, Juan no es que lo vea a Jesús, ve a un cordero, literalmente un animal, que está inmolado, pero al mismo tiempo está de pie, como victorioso. Un ratito, y también si lo conectamos, hablando de los libros proféticos, con el libro de Isaías habla mucho acerca del Cordero que vence a la muerte. Entonces, ahorita que estás diciéndonos acerca del Cordero, veo unas conexiones profundas en realidad con los otros libros proféticos. Con los libros proféticos y bueno, el mismo evangelio de San Juan Bautista, el primo de Jesús, ¿qué le dice cuando lo ve acercarse al río Jordán? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué nos dice San Juan? En este mismo versículo ahí, me parece que versículo 9 del capítulo 5, le dice, por medio de tu sangre, le dice al Cordero, has rescatado para Dios a hombres de todas las familias y has hecho de ellos un reino sacerdotal. O sea, no dice específicamente Jesús, pero es claro, es evidente que cuando pone un cordero ensangrentado, pero al mismo tiempo en pie, y que dice que con su sangre ha salvado a todas las familias, está hablando de Jesucristo. Entonces, Cristo es ese cordero que derramó su sangre por nuestra salvación, y por eso es el único digno de abrir los sellos, ¿no? Y de leer lo que está escrito en el rollo, que básicamente es
signo de la alianza definitiva de Dios con los hombres. Pero esa alianza siempre implica un juicio de Cristo sobre cada alma. Y de ahí vienen estas visiones terribles que ya vamos a hablar, porque conforme va abriendo los sellos es que aparecen estos jinetes del Apocalipsis y la luna se pinta de rojo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juicio divino implica que quien no se portó bien, quien no vivió de acuerdo al plan de Dios, sufre las consecuencias. Quienes sí escucharon la voz de Dios y siguieron su camino, son invitados a la vida eterna con Él. Y ahí quiero hacer un alto. Quería preguntarte lo siguiente. Todas las personas, cuando yo hablo acerca de que hacer la voluntad de Dios o de llevar una vida en comunión con Cristo, muchas veces me dicen, ya, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago tal cosa y yo soy una buena persona, entonces yo vivo en la voluntad de Dios. Claro. Pero realmente, cuando vamos un poquito más allá en el Apocalipsis, ahí específicamente dice quiénes no van a entrar en la Tierra Santa. Sí. Y esas personas que no van a entrar en la Tierra Santa son personas que mienten, o sea, no necesariamente que matan o que asesinan o que violan, sino que personas que no llevan la voluntad de Dios y que no viven en una comunión con Cristo. Va mucho más allá de simplemente no matar, porque evidentemente ya ahorita la mayoría de las personas, bueno, pues queremos hacer las cosas bien y todo, pero vamos allá. ¿Qué es lo que yo hago como cristiano para vivir una vida en comunión con Cristo y que de aquí a mañana, digamos, Pablo, llegó el Apocalipsis, viene Jesús en su segunda venida y me va a juzgar a mí como persona que estoy oyendo en este momento la radio? Honestamente y con la mano del corazón, ¿estoy cumpliendo con todos los sacramentos? ¿Paso la prueba o no? ¿Paso la prueba? O sea, ¿cuándo fue mi última confesión? ¿Cuándo fue mi última comunión? Bueno, yo creo que lo que tú decías es clarísimo. Y todos hemos caído, digamos, en este error de decir, bueno, yo soy buena gente. No robo, no mato, no miento. Casi que ya me gané el ticket para entrar al cielo. Yo les pregunto a ustedes, díganme en qué parte de la Biblia Cristo dice, sean buenas personas. ¿Ah? ¿Dónde dice eso? No dice eso en ninguna parte. Lo que sí dice es, sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. No dice, hagan lo mejor posible, tranquilos que igual los voy a dejar entrar, ¿no? Ahí la mediocridad es aceptable, vengan nomás. No, sean perfectos, dice. Y da ejemplos específicos, porque la perfección puede sonar como algo utópico, una cosa muy lejana, que dice, bueno, yo soy perfecto, de hecho, no tengo falta. Ojo, cuidado con esa actitud. Eso también es soberbia. También es soberbia, así es. Pero Jesús da ejemplos específicos. Te dice claramente qué es lo que tú crees que está bien y no está bien. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, Él dice, ustedes han escuchado que Moisés les dijo, o sea, Moisés, ¿verdad?, el que les dio la ley, los 10 mandamientos. Moisés les dijo, no matarás, porque el asesino será reo de la justicia. Pero yo te digo, como quien dice, Moisés les dijo, pero el que le dio la ley a Moisés soy yo. Yo soy el Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Yo les digo, de solo enojarte con tu hermano, ya serás reo de la justicia. Es decir, usted puede pensar, como decía Karen, yo nunca he matado, pero nunca he ofendido a alguien, le pregunto yo. Nunca he hecho sentir mal a alguien a propósito. O con la mirada. Nunca he levantado la voz, utilizado un gesto, una mirada que ha hecho atemorizar o sentirse inferior a otra persona. Nunca ha humillado a nadie. Nunca ha sostenido una revancha, un resentimiento demasiado prolongado que ha causado más mal que el que usted recibió. No ha sido injusto en su trato, en su forma de hablar, en su forma de expresarse con alguien. Yo creo que muchas veces lo hacemos. A veces hasta sin darnos cuenta, porque nos sentimos que como yo soy, nadie me tiene que cambiar, nadie me tiene que decir qué hacer, ¿no? Contigo veníamos hablando de una amiga que te decía que se sentía ofendida por lo que tú dijiste. Entonces, la ofensa está en quien la recibe. Pero ojo, el Señor es muy claro. Solo de agraviar a tu hermano ya serás reo de justicia, igual como si lo hubieras matado. Otro ejemplo que él da, él dice, Moisés les dijo, no cometerás adulterio. Y claro, usted que me está escuchando dice, sí, yo nunca le he sido infiel a mi esposo o a mi esposa o a mi enamorada, a mi enamorado. Pero ahí dice Jesús, yo les digo, de solo mirar con lujuria a la mujer de tu hermano, ya habrás cometido adulterio con ella en tu corazón. De solo desearla, o sea, de solamente fantasear, en mi pensamiento deseé a una mujer que no es mi esposa o a la mujer de otro,
es como que me hubiera acostado con ella. Ya cometí adulterio. Con eso nos está diciendo, las leyes de Dios, los mandamientos van más allá de lo que está escrito. Por supuesto que está mal cometer adulterio, por supuesto que está mal matar. Uh-huh. Pero Él quiere más de nosotros todavía. No quiere solo que no mate, quiere que yo trate bien a todo el mundo, que no humille a nadie, que no agravie a nadie. Aquí yo quería hacer otra acotación. Aparte de no hacer el daño y de no, porque digamos ya que la persona no hace daño, es verdad, no mira mal a nadie, no, bueno, lo que sea. Pero ¿qué haces también tú para la evangelización del reino? Porque una cosa es no ser mala persona, ser buena persona, pero Dios no solamente quiere a un cristiano tibio. Entonces, incluso no estoy segura si es en el mismo Apocalipsis que dice que si no eres frío ni caliente te vomitaré, porque no le gusta la tibieza. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros seamos un cristiano mundanizados? Como dijo en el evangelio pasado, ustedes son la sal del mundo, pero ¿qué pasa si esa sal no salea? O sea, no podemos ser tibios, tenemos que ser cristianos que no solamente no matamos ni robamos y no cometemos ningún error contra los 10 mandamientos, pero también nosotros tenemos que evangelizar a las otras personas. Y va ahí, porque todo tiene que tener concordancia, ¿no? Entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Porque 100%. No solamente yo tengo que evangelizar con el habla. Oye, Pablo, yo creo que tú deberías hacer esto y esto. Mi vida tiene que ser un evangelio. O sea, más hablo yo con mi vida y con mis acciones que con lo que las palabras pueden llegar. Así usted puede escuchar todos los programas de Radio La Voz de María, ir a misa diaria. Bendito sea Dios. Rezar el rosario, leer la Biblia. Si eso no lo pone en práctica, es más, hasta puede caer en pecado de escándalo. Porque la gente va a decir, oye, pero fulanita se pasa leyendo la Biblia, se pasa yendo a la iglesia, a los grupos parroquiales. Igual me trata mal, ¿verdad? El agua de los floreros. ¿Verdad? Y causa escándalo en el barrio, o pasa esto dentro de su familia, o ya lo veo que anda en negocios medio chuecos. Oye, ¿dónde está la coherencia? La moral cristiana se evidencia no en las palabras, como dice Karen, sino en mis actos. Por supuesto que comprendemos, y Dios es muy paciente y misericordioso, sabe que caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos. Por supuesto sabe que es un camino que vamos recorriendo. No es que de la noche a la mañana voy a dejar mis vicios, mis debilidades, las cosas que no dan la mejor versión de mí mismo. Pero la gracia de Dios a través de los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, la confesión, nos permiten ir fortaleciendo el alma para ir venciendo esas debilidades, esas inclinaciones al mal que naturalmente tenemos como seres humanos, e ir saliendo a flote para mejorar, como ser un mejor padre, ser un mejor hijo, ser un mejor esposo, un mejor ciudadano, un mejor amigo, un mejor hijo. Lo que Dios quiere es que seamos perfectos, como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y por eso en el libro del Apocalipsis, regresando a esta conversación, cuando el Cordero empieza a sacar estos sellos, a partir del capítulo 5 y 6, vemos que los sellos, al ser abiertos uno por uno, desencadenan la aparición de unos personajes y eventos intrigantes. Por ejemplo, el primer sello aparece este caballo blanco, en el segundo sello un caballo rojo, después un jinete que tenía la orden de desterrar la paz de la tierra y provocar que los hombres se maten los unos a los otros. Entonces, ¿cómo es esto? Dios manda a un jinete para que los hombres se maten. Esto no tiene sentido. Hoy justo tenía una conversación con un chico del grupo de jóvenes que nos hablaba sobre el tema de el mal, ¿no? Si acaso Dios, cuando ve que sucede algo que causa dolor, sufrimiento, lo impide o no lo impide. Y si no lo impide, ¿es porque no quiere o porque no puede? Si no quiere, es un Dios cruel, pues, ¿no? Casi parecería como lo que estamos leyendo en el libro de Juan. Él manda a un jinete para que se maten ahí los hombres. O sea que Dios es cruel, quiere que nos matemos. Permite las enfermedades, las violaciones, los secuestros, las infidelidades, las traiciones, porque es malo, porque es cruel. O la otra posibilidad que discutíamos con este joven es, Dios sí quiere evitarnos esos males, pero no puede. No puede porque es un Dios débil, o es un Dios incapaz, no es omnipotente como pensábamos. Y yo le decía, en cualquiera de las dos posibilidades, ese no sería Dios, pues. Porque la definición de Dios, como dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, Dios es amor. Entonces, un Dios de amor no podría querer que yo sufra. No podría mandarme sufrimientos y desgracias.
Pero hay cosas que, por ejemplo, no sé si aquí como tal en esto del jinete, pero hay situaciones, digamos, en las muertes de un familiar, en donde hay personas que dicen cuando dan el pésame, ay, fue lo que Dios quiso. En realidad está muy mal utilizado ese término, porque Dios no va a querer el sufrimiento tal cual como te lo preguntó esta persona. Pero hay cosas que me dijo una vez un sacerdote y que entendí un poco más, a pesar de que es doloroso, porque cuando te llega a pasar eso a ti, tú dices, pero realmente Dios pudo salvar a esa persona. Pero cuando llega el momento y tú entiendes que en el tiempo de Dios es diferente al nuestro, y que Él ve mucho más allá, así como tú dices, de las montañas que están a lo lejos, ¿verdad? Pero Dios lo ve todo. Entonces Dios sabe lo que realmente nos conviene e incluso a pesar de que ese momento y esa situación haya sido dolorosa, si Dios lo permitió también, es porque Él, en primer lugar, sabe las capacidades que yo tengo y me va a dar la fortaleza para poder sobrellevar esa situación. Y en segundo lugar, porque en el fondo Él sabe y lo que Él hace, porque es su destino, es su forma de actuar, es lo mejor para mí. Así yo no lo entiendo en ese momento. ¿Sabe quién nos va a entender perfectamente este concepto? Los que son padres y madres y que nos están escuchando en este momento. Un papá y una mamá sabe que por amor lleva al doctor a su hijo y le hace poner una vacuna, una inyección. Le va a causar dolor, el niño va a llorar, se va a resistir, va a sentir que la mamá y el papá son malos porque le dejan poner una inyección, le dejan que sufra. Pero como tú decías, los papás que tienen una visión más completa en el tiempo, en el espacio, dicen, no, si no se pone la vacuna, se va a enfermar y va a sufrir realmente de una manera irreversible. Mejor que tenga este pequeño sufrimiento para que esté bien. Y así con todo, pues, ¿no? Nos mandan al colegio para que nos eduquemos la mente, nos hacen tomar la sopa para que estemos bien alimentados, ponte zapatos, ponte abrigo que hace frío, te vas a resfriar. Es decir, hay cosas que parecen arbitrarias desde el punto de vista del bebé, del niño que mira a sus papás. Pero los padres lo hacen por amor, no porque son dictadores. Si tuviésemos esa visión de Dios como un Padre amoroso que solamente quiere nuestra felicidad, podríamos aceptar y comprender mejor estos designios de Él, inclusive los del sufrimiento. Mira que esto conecta bien con lo que sigue, ¿no? Después de todos estos personajes, me encanta que en el quinto sello aparecen los mártires de la tierra, que por medio de la espada, del hambre, la peste y las fieras fueron acribillados, fueron sacrificados en nombre de Cristo. Y los mártires aparecen ahí en la base del altar que está ahí en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero lo interesante es que están vestidos completamente de blanco. A pesar que fueron sacrificados y murieron seguramente de muertes horrendas, ¿no? Muy sangrientas, están vestidos completamente de blanco, inmaculados. Y hay dos conexiones. Una, lo del altar, porque en el Antiguo Testamento era común, y hasta el Nuevo, inclusive en la época de Jesús, que en el templo, en el altar, se ofrecían sacrificios de animales. Y entonces lo que pasaba es que al matar al animal en el altar, la sangre se derramaba y estaba en la base del altar como un charco de sangre. Debe ser una imagen muy fea, ¿no? Acá los que están en la base del altar son los mártires, pero no están ensangrentados, están puros. ¿Por qué? Porque ellos supieron aceptar el sacrificio, el dolor y el sufrimiento, uniéndolo al dolor de Cristo, como una ofrenda por ellos y por todos nosotros. Y en recompensa por ese sufrimiento, ahora visten de blanco la gloria de Dios. Es decir, ellos son un ejemplo de quien, como todos nosotros, sufrieron. Porque no hay nadie que no sufra. Por eso dice la bienaventuranza, felices los que sufren también. Definitivamente. Y ojo, no es que significa de nuevo que Jesús quiere que usted y yo suframos, pero sabe que el sufrimiento que es causa del pecado, de nuestras propias imperfecciones, de nuestras debilidades, es una realidad de la vida. El hombre, cuando optó seguir un camino distinto al de Dios, implícitamente optó por el sufrimiento. Y Dios lo conoce. Pero Él busca, a través de ese sufrimiento, como el de su mismo Hijo Jesucristo en la cruz, elevarnos a su gloria, para que ese sufrimiento se convierta en una manera de restaurarnos. Yo creo que todos ustedes me van a entender este ejemplo. Pregúntese usted ahora, ¿qué aspecto de su vida que sea importantísimo? Puede ser su familia, su trabajo, sus estudios, lo que usted diga. Las cosas más importantes en su vida, las más significativas, ¿usted las ha conseguido sin algo de sacrificio, esfuerzo o sufrimiento? No, imposible. La casa en la que vives, la esposa, el esposo que tienes, los hijos que tienes, la educación que tienes, lo que sea que es de valor para ti,
lo conseguiste con sacrificio, esfuerzo. Algo tuviste que renunciar. Algo tuviste que sufrir para algo mejor. Sí, definitivamente. Incluso cuando Jesús nos habla acerca de este sufrimiento y las bienaventuranzas, no solamente es el saber que es en la parte terrenal. Hay personas que incluso cuando estamos evangelizando, por ejemplo, se burlan de las personas que evangelizan. Entonces, justo veníamos hablando en el carro que yo cuando hablo en mis redes sociales acerca del evangelio y todo lo demás, hay muchas personas que reciben muchas burlas y antes me molestaba recibir esas burlas, honestamente. Pero una vez en una meditación que tuve en el Santísimo se me vino a la mente las bienaventuranzas y dije, si las personas que están en la tierra se burlan de mí, eso quiere decir que tal vez sí estoy cumpliendo el plan de Dios, porque no en vano las bienaventuranzas son un poco contradictorias, porque felices los pobres de espíritu, felices los que sufren, felices los perseguidos en mi nombre, porque ellos verán a Dios. Exacto. Imagínate, es casi como que tendremos que buscar ser perseguidos, buscar ser pobres de espíritu, buscar sufrir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no es en la riqueza, la fama, el poder, el reconocimiento de la gente donde voy a encontrar la felicidad eterna, verdadera y completa. Es en el esfuerzo diario, en el sacrificio, en el vaciarme de mí mismo para llenarme de Dios, donde voy a encontrar esa felicidad que Dios me promete. Y eso cuesta. Las cosas que me gustan, las cosas que me hacen sentir cómodo, que me hacen sentir feliz, entre comillas, son generalmente las cosas que me alejan de Dios. Póngase a pensar, haga un examen de conciencia. Aquellas cosas a las que me aferro en este mundo, materiales, personas, experiencias, son las que me alejan de Dios. Y me cuesta alejarme de esos vicios, cuesta soltar esas debilidades, esos apegos que tengo aquí, terrenales. Ese es el sufrimiento. ¿Para qué? Para elevarme a la gloria de Dios y convertirme en un hombre renovado, en una mujer renovada que a imagen y semejanza de Dios puede ser copartícipe de esa herencia que es el reino de los cielos. El Señor me está prometiendo algo acá, arriba, altísimo, ¿no? Su propio hogar, su reino, su vida. Pero hay que hacer sacrificios para llegar allá. Porque Él no quiere que nos quedemos en esta realidad temporal, humana, imperfecta. Y aunque no creas, mientras estamos haciendo esos sacrificios, uno dice, no voy a poder, porque humanamente a veces parece imposible. Pero Dios te va otorgando la fortaleza porque tú vas avanzando en la parte espiritual. Entonces, si tú ya tienes una vida en comunión con Dios, tú tienes unas buenas confesiones, tú recibes la Eucaristía, todo eso son como armas que tenemos los cristianos. Si tú tienes un rosario en la mano todos los días que rezas, tú tienes armas y eso va creciendo tu espíritu. Pero, ¿qué pasa si el cristiano quiere, digamos, luchar contra el mundo, pero no tiene las armas porque no cumple con todos estos pasos diarios? Entonces se le va a hacer realmente imposible. Claro. Pero si Dios te dice y exige lo mejor de ti es porque sabe para lo que fuiste creado y por lo que Él nos creó. Entonces nos da la herramienta, las ayudas para nosotros poder ir aumentando nuestra fe y obviamente creciendo el espíritu para poder como no estar sin escudo apenas viene una tentación. Ahora la iglesia también nos está regalando una herramienta poderosa. Mañana miércoles es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Así que mañana es una buena oportunidad para que usted vaya a su parroquia, reciba la cruz, ojalá se confiese, comulgue y empiece a vivir este tiempo de cuaresma, que es un tiempo de ¿qué? De preparación para la Semana Santa. Son 40 días en que la iglesia nos invita, por ejemplo, al ayuno, que veníamos conversando contigo, como un ejercicio espiritual para vaciarme de mí mismo y llenarme de Dios. Para también incrementar mi vida de oración, empezar a tener ese diálogo más permanente con Dios. Tú decías más temprano esto de escuchar el plan de Dios, cómo sé qué es lo que Dios quiere de mí. Bueno, si no hago silencio y no escucho la voz de Dios en la oración, obviamente nunca voy a enterarme de su plan. O sea, mientras estoy viendo 300,000 videos en TikTok, Dios no me va a hablar. No, mi mente está demasiado ocupada para que yo pueda escuchar su voz. Entonces, cuaresma, oración. Cuaresma, ayuno. Y tercero, limosna. Es decir, entregarme a los demás. No solamente ir a dar unas moneditas, que ojalá las venga también y las dé aquí en Radio La Voz de María. Puede visitarnos en la Ciudadela Bolivariana, aquí en la calle Andrés Bello. Estamos a una cuadra de la Iglesia Santa Gema. Puede aquí llevarse unos libritos espirituales, CDs, DVDs. Hay unos lindos rosarios. Hay un medallón hermoso
que con una donación a partir de $50 se puede llevar un lindo medallón conmemorativo de los 25 años, las bodas de plata de la radio. Venga, visítenos, conozca la capilla. Pero la limosna también es entregarme al prójimo, hacer una obra de caridad, visitar a personas que están en la calle quizás, o a una vecina, a un familiar que sabemos que está pasando un momento de necesidad, de angustia, llamarlo, vamos a tomarnos un café, te invito a conversar un rato, tomemos una colita y cuéntame el problema por el que estás atravesando. Entregarme a los demás me ayuda a vaciarme de mí mismo. Y acotando eso, Pablo, entregarnos a los demás escuchando, pero ¿de qué sirve que yo escuche si no voy a insistir en la evangelización? Porque aquí el plan de Dios, desde que vino Cristo a la tierra, Él nos insta a que vayan por el mundo ustedes y instruyan a los demás acerca de mi vida. Entonces, ¿de qué sirve que yo no le diga a la persona que está sufriendo que Dios espera que lo busque? Entonces, a veces también estos sufrimientos son oportunos para que nosotros nos reencontremos con Dios, porque sí es verdad que a veces tenemos ciertas situaciones en la vida que decimos, ay no, me fue mal en esto, lo otro. Bueno, pero ¿qué te parece si ahora lo haces de otra forma? ¿Qué te parece si ahora buscas la ayuda de Dios? ¿Qué te parece si comienzas rezando un rosario y das tu tiempo? Pasito a pasito. Tú das tu tiempo como cristiano, como buen cristiano, haces una novena con esa persona que está pasando una necesidad, haces una novena por ese matrimonio que se está yendo a la borda, haces un rosario por esa persona que está teniendo una crisis de ansiedad. Porque me acompañas a misa, si vamos, te paso viendo, vámonos a misa, te acompaño, vamos a hacer esto juntos. Yo sé que a lo mejor a veces es difícil, que dirán, bueno, ustedes porque están ahí en la radio y saben de estos temas y pueden hablar con facilidad de la Biblia y de la evangelización. ¿Yo cómo le voy a hablar a mi hermana o a mi cuñado o a alguien cercano? Bueno, necesita sí prepararse, necesita tener una vida de oración más profunda, pero también puede usar los recursos de la radio. Yo conozco muchas personas que reenvían los videos de YouTube y de Facebook de aquí de Radio La Voz de María, un programa como este que usted está viendo ahora, y se lo reenvía a una persona. A lo mejor yo no tengo las palabras para decirle, pero si usted escuchó aquí hoy algo que le hizo clic, que usted dijo, oye, esto le serviría a este amigo, a esta amiga, reenvíele. Pásale el video y ojo, ya ahí usted está evangelizando, está difundiendo la palabra de Dios, también nos está ayudando a nosotros porque eso es parte, digamos, de cómo mantenemos a flote esta operación, porque YouTube y Facebook también nos dan unas moneditas cada vez que la gente ve los videos, así que nos ayuda mucho que usted dé like, que se suscriba y que le mande a su hermana, a su cuñada, a su tía, un videito que a lo mejor puede ser. Aquí tenemos programas como este, que son educativos. Tenemos la Santa Misa, el rezo de la Coronilla y la Misericordia, el rezo del Rosario. Hay gente que ni siquiera sabe rezar el Rosario o no se acuerda, Karen. Bueno, yo te cuento una experiencia personal. Yo fui 15 años, pertenecía a otra religión y yo no he vivido toda mi vida como católica. Al inicio yo le contaba a Pablo que llevo 3 años ya en esta fe católica y ya lo estoy haciendo al 100%, empapándome de todo, pero a mí me costó rezar un rosario y cómo yo lo hice y cómo yo entendí y aprendí al rezo del Santo Rosario, porque una señora muy buena que no me conocía, Pablo, en el hospital cuando tuve una emergencia de mi papá, vino, se acercó y me rezó un rosario y me dijo, reza conmigo, yo te enseño, se hace de esta forma y el Espíritu Santo, aunque uno no crea, se va introduciendo poco a poco cuando uno realmente tiene las ganas de aprender. Porque yo no tuve una cátedra enorme, pero tenía las ganas de saber cómo era el plan de la Virgen, cómo empaparme un poco más y comencé a hacer un poco más el tema de los rosarios y ahí fui. Y el rosario es una gran cátedra porque te ayuda a meditar los misterios de Cristo y de María. Sí. Te introduces ahí como un personaje más en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, exactamente. Entonces a veces nosotros creemos que necesitamos demasiado conocimiento, pero en realidad lo que necesitamos es tener unas gran ganas de querer aprender. Información hay hartísima y como dice Pablo, ustedes pueden escuchar aquí en la Radio María o en la misma parroquia. Hay demasiada información en la parroquia, a veces no queremos escuchar, pero simplemente tengamos las ganas para poder comenzar nuestra nueva vida en comunión con Cristo, que es lo que siempre yo digo, ¿de qué sirve? Pues también a veces los fariseos se sabían de memoria la ley y no la ponían en práctica. Bueno, el Evangelio de hoy habla justamente sobre eso, ¿no? Que cumplen, ¿no?, de la boca para afuera con mis preceptos, pero y la viuda, su corazón está alejado de mí, ¿verdad? Ponen un montón de plata ahí en la canasta de las ofrendas, pero realmente es de lo que le sobra, no es un sacrificio como la viuda que dio las únicas y últimas 2 monedas que tenía. Por eso si uno dice, no, tal vez esta donación no le sirva tanto a la radio, en realidad no podemos decir eso, porque así sea poquito para cada uno en su mente, en realidad para Dios significa bastante, porque Dios es el único que sabe los corazones de cada uno.
Y aprovechando a hablar de las donaciones, quiero decirle también que nos pueden dejar o hacer su transferencia, porque hoy en día es muy fácil con las aplicaciones que hay desde la comunidad de su casa. Usted puede hacernos una transferencia, o si anda por la calle, por un centro comercial, puede visitar también el Produbanco o Servipagos, cuenta corriente 1049 16 10 00. Se lo repito, cuenta corriente del Produbanco 1049 16 10 00, siempre a nombre de Ramorza, RUC 099 0888 30 2001. Cerremos el tema de los jinetes ya para pasar a la última parte del Apocalipsis, que creo que es la más hermosa. Sí. Los jinetes, estos 4 jinetes, simbolizan el juicio divino que está cada uno de ellos autorizado a ejecutar, ¿no? La conquista, el derramamiento de sangre, la hambruna, la muerte, ¿no? Cada uno tiene como un propósito. Esta visión en realidad toma prestado del libro de Zacarías del Antiguo Testamento. Por eso te decía que es importante encontrar las conexiones. Tanto en Zacarías capítulo 1 como Zacarías capítulo 6 en el Antiguo Testamento aparecen 4 carruajes con caballos de colores, igual como acá los caballos también tienen colores, blanco, verde, negro, etc. Estos carruajes patrullan la tierra, ¿verdad? Durante la conquista de Babilonia. Hay un reverso porque en Zacarías se anuncia que estos carruajes marcan el fin del castigo. En cambio, en el Apocalipsis es como el comienzo de este castigo final o de esta consecuencia. No le llamamos castigo porque no es que es directamente que Dios te manda un castigo. Dios lo que dice es, a ver, yo les he dado el libre albedrío. Ustedes han tenido la libertad de escoger mi camino o el de ustedes. Tanto los amo que los he hecho libres inclusive para rechazarme. Y si se dan cuenta, cuando uno ya empieza a ver, porque claro, los cataclismos y la luna y se caen las estrellas, en realidad los que perecen en el libro del Apocalipsis son solamente 1/3 de los humanos. Lo cual a mí me da mucha esperanza, porque me quiere decir que hay 2/3, el 66% se salva. Son números representativos, eso no significa que Dios va a venir y justamente va a salvar al 66% y va a dejar que se muera el 33%. No, no funciona así, es simplemente un simbolismo para decir que una porción de los seres humanos que decidió libremente no seguir el plan de Dios va a sufrir las consecuencias. Y usted puede entender esto perfectamente. ¿Cuántas veces usted no ha tomado una mala decisión en su vida? En su vida personal, en su vida familiar, en su vida sentimental, en su vida laboral. Toma una mala decisión, hay una consecuencia sí o sí. No tiene nada que ver con que Dios me mandó nada. Así pidas perdón, igual la consecuencia no te la va a redimir el pedir perdón. Así es. Entonces, a mí me da mucha esperanza saber que el libro del Apocalipsis sí habla de un montón de muertos y cataclismos y terremotos y bolas de fuego, pero finalmente afecta a 1/3 de la humanidad. La mayoría, los 2/3, se salvan. Y entonces aquí vienen los últimos capítulos de Apocalipsis, donde más bien nos habla con mucha esperanza. El capítulo 11 concluye otra vez con las puertas del cielo abiertas por el Cordero. En los últimos 2 renglones, los últimos 2 versículos del capítulo 11. Y el capítulo 12 comienza diciendo que apareció en el cielo un gran signo. Una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. ¿Quién es esa mujer? La Virgen María. Nuestra Virgen María. Esta mujer que es la nueva Eva, la María que es la madre de Cristo, la reina madre del rey davídico, es la iglesia representada ahí, triunfante en el cielo. Ella que es mortal como usted y como yo, fue asunta a los cielos y nos abrió el camino, nos mostró que eso es a lo que nos invita y nos promete su Hijo Jesucristo. Y ahí en el cielo se libra una gran batalla. San Miguel Arcángel y su ejército, de hecho, vencen a Satanás y sus demonios, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él. El versículo 11 estamos leyendo del capítulo 11. Pero el juicio divino no ha concluido, sobre todo porque Satanás persigue con más tentaciones a los hombres. Él trata de todas maneras de capturar a algunos incautos ahí, ¿verdad? Pueda, sí. Pero entonces hay unos ángeles que derraman unas copas de la ira de Dios y finalmente es vencido el demonio para siempre. Y así llegamos al capítulo 19, que es el de las bodas del Cordero. ¿Qué es esto de las bodas del Cordero? Es decir, es como un matrimonio que sucede. Ahí en el cielo, en el capítulo 19, hay un matrimonio, una boda, donde el novio es el Cordero que vimos en el capítulo 4, o sea, Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se va a casar con quién? Dice, a la esposa la han vestido con lino fino de blancura resplandeciente. Este es signo de que la sangre de Cristo ha lavado las vestiduras. ¿Se acuerdan que yo les decía que los mártires, en lugar de aparecer ensangrentados, aparecen
con unas vestiduras blancas relucientes, signo de que han alcanzado la gloria de Dios. Entonces, el Cordero se casa ¿con quién? Con su iglesia, con usted y conmigo. Es decir, bueno, si llegamos al cielo, ¿no? Sí. Pero con los que lleguen al cielo, Dios, su plan es unirse como en un matrimonio eternamente. Y dice el libro del Apocalipsis en este capítulo, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y es una hermosa figura porque la Biblia, ayer justo hablábamos con un grupo sobre el libro del Génesis, comienza con un matrimonio, el de Adán y Eva, una pareja. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y mujer los creó, Adán y Eva. Y termina en el libro del Apocalipsis con otra boda, con otro matrimonio, ahora el de Cristo y su iglesia. Ese es el destino al que todos estamos llamados, a unirnos a Cristo por la eternidad. ¿Para qué? Para gozar de esa felicidad eterna, verdadera y completa. Y sí, va a haber un juicio y cada uno de nosotros tendrá que responder por nuestra fe y por nuestras obras, cómo nos comportamos, en qué creímos, cómo vivimos. Por supuesto, al morir, nos dice el Catecismo en el numeral 1051, cada hombre recibe en su alma inmortal la retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. Y todos los hombres, más adelante dice en el numeral 1059, todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo. Es decir, primero al morir seremos juzgados por nuestra fe y nuestras obras y nuestra alma recibirá esa retribución que corresponde, el cielo o el infierno. O en un caso intermedio el purgatorio si es que he muerto en amistad con Dios pero imperfectamente purificado. Es decir, voy al purgatorio a purificar las penas de mi pecado y luego ya accedo al cielo. Y entonces, al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, que es de lo que nos habla el Apocalipsis, habrá el juicio final donde ahora mi cuerpo, que está pues ya hecho polvo seguramente, va a resucitar y se va a unir a mi alma para recibir la misma retribución que el alma recibió en el juicio particular. Y entonces, ya no solamente como un ser espiritual, como un alma, sino ya como un cuerpo glorificado, voy a gozar del reino de los cielos, si es que eso es lo que me toca, o la condena eterna en el infierno, ¿verdad? Y esa es la visión reveladora del Apocalipsis, de que Dios nos está invitando a unirnos con Él, a vivir la verdadera felicidad en la gloria de Él, en el cielo. Es realmente hermoso este libro, pero más allá de que, bueno, a veces puede ser un poco retador leerlo, creo que esta es una invitación para que estemos preparados, porque no sabemos si nos toca primero nuestra muerte, porque como sabemos todos puede pasar un carro y, bueno, nos atropellaron y morimos. Siempre estar preparados, pero ¿eso qué significa? Estar preparados significa que yo debo de estar, como yo les digo a mis alumnos, ¿qué pasa si yo el día de mañana, le digo, viene Jesucristo y te toca a la puerta del cuarto y quiere entrar a tu cuarto? ¿Tú lo dejarías entrar? ¿El cuarto está limpio? ¿El cuarto está desordenado? ¿Ya te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Las toallas en el piso. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos insta este libro? A estar preparados. Nuestro cuarto siempre ordenado, lavado los dientes, ¿me entienden? Como limpios, ¿ya? Eso es una limpieza de corazón y de alma que nosotros debemos de tener. ¿Cómo lo hacemos? En la comunión. Pero para eso necesito una confesión. Necesito estar limpio para que mi corazón y mi alma esté limpia de pecado y evidentemente ahí recibir una comunión. Vivir en comunión con Cristo significa estar preparado ya sea para el Apocalipsis o ya sea para mi muerte, porque no se sabe, como aquí mismo en el mismo libro dice, ni siquiera el Hijo sabe el día, solo Dios es el único que sabe el día. Entonces, ¿a qué nos insta? Más de tener miedo, más de tener duda de qué se trata, o incluso a veces esta curiosidad de que, ¿y los jinetes? ¿Y qué son? Y no sé qué. Es como, ¿cómo yo estoy realmente preparado para ese día? ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi alma, por mi salvación? Porque la salvación es personal, uno puede orar por las otras personas, evidentemente es lo que Dios quiere, pero la salvación es personal. Entonces, ¿cómo yo estoy preparándome para mi salvación en esta vida actual? Porque una cosa es decir, qué lindo, que es Dios, bueno, ya cuando me toque el día, ahí veré qué pasa. No, otra cosa es en la actualidad, cuando se nos cruza un carro en el camino mientras estamos manejando, cuando una persona viene y nos trata mal o nos insulta, ¿cómo yo estoy preparada para esta salvación y para la santidad? Ahí es cuando realmente pongo a prueba lo que aquí he estado estudiando todos los días, ¿verdad?, de la Biblia. Y mañana, como les decíamos, comienza la Semana Santa, la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Así que los invitamos a que sigan a su parroquia, vayan a misa, se confiesen, como dice Karen, por favor puedan comulgar
Y eso, que nos sigan aquí escuchando en Radio La Voz de María. Yo soy Pablo Moizán y quiero agradecerle a Karen Pinargote por habernos acompañado en el programa de hoy. Esto ha sido Fe en 4G, el programa que cada 15 días conecta tu fe con la razón. Nos vemos siempre en martes a la 1 p.m. aquí por Radio La Voz de María. Gracias por sintonizar el programa Fe en 4G. Generación Gracia, Gratitud y Gloria. Por su dial 88.1 FM.